Hola, bienvenidos nuevamente a su video, El Origen Podcast. El día de hoy tenemos una invitadísima especial, nuestra queridísima psicóloga Dora Gutiérrez, psicóloga familiar y tanatóloga. Muchas gracias. Bienvenida, Dora, Gracias, un gustazo tenerte aquí, y sobre todo por el tema que queremos tocar el día de hoy. Creo que es sumamente importante el brindar esta información y iniciar una nueva cultura de lo que es la tanatología, que tanta falta nos hace y que hay mucha desinformación acerca de esto, ¿no? Entonces, pues, primeramente sí me gustaría así como saber un poquito de qué se trata la tanatología. Pues un poquito nos quedaríamos cortos, no nos alcanzaría, ¿no? Unos 3 episodios, pero sí, ¿qué es la tanatología? Una palabra que a lo mejor no, hoy en día la escuchamos, muchos ya la conocemos, pero realmente no a fondo. La tanatología es el estudio de la muerte. Si lo podemos, solamente mencionarlo se escucha como fuerte, ¿no? Sí. La palabra tanatología como tal es muerte, o sea, Thanos es la muerte, y el estudio se refiere a todo lo que tiene que ver con los procesos de muerte en cuanto a procesos psicológicos, emocionales, mentales, con respecto a la muerte o pérdidas. Entonces, ¿por qué llamamos el duelo como parte de la tanatología? Porque a partir de cualquier pérdida, ya sea por una muerte, un cambio, vivimos un proceso de duelo. Ok, muy interesante. Fíjate, como tú sabes, aquí nosotros nos enfocamos mucho en lo que es, nos enfocamos mucho hacia la familia de personas que están padeciendo una situación de adicciones, que están en la problemática de una adicción. Nosotros nos dirigimos tanto a la familia como al usuario también, que tiene la intención de hacer un cambio en su vida y poder brindarles información con la que puedan salir adelante. Y me llama mucho la atención y te invitamos porque el otro día estábamos charlando acerca del tema y creo sumamente importante, ¿no? Dar a conocer que durante el proceso de recuperación de una persona que está saliendo del consumo de las drogas, pasa por ciertos duelos, sí, ¿correcto? Claro. Entonces, es más que nada eso, porque sí me llama la atención, digo, ¿cómo? O sea, si esta parte de la muerte y esta parte de las pérdidas, esta parte de los duelos, digo, una persona que está saliendo de un consumo, que está iniciando un proceso de recuperación, ¿pasa por duelos? Sí, claro. Hay muchos tipos de duelos. O sea, aquí lo que platicamos un poquito antes de iniciar era que sí, lo que es los duelos o el estudio de todo esto de la muerte y demás, por estos procesos, nacen precisamente en un contexto médico a partir de estudiar a personas moribundas. Sin embargo, se dan cuenta, o los especialistas que estaban en ese entonces, que no solamente el moribundo vivía ese proceso de pérdida de sí mismo, pérdida de su salud, pérdida de sus funciones y demás, sino que el entorno, como ahorita dices, la familia, el equipo que está alrededor de todo este trabajo, también vive esos procesos. Entonces, fuera del exclusivo tema de muerte, un duelo lo puedes encontrar en todo lo que tenga que ver con cualquier pérdida, cualquier cambio, inclusive si es un cambio para un beneficio, como lo viene siendo a lo mejor un cambio de casa, un cambio de trabajo, o en el caso, ¿no?, de lo que ustedes trabajan aquí, un cambio de vida, ¿no?, de vivir en una adicción a vivir un proceso de recuperación, es un cambio. Y entonces nos adentra en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo algo que teníamos y que ya no es igual. Y que ya no lo vamos a tener. Sí, entonces claro que pueden entrar en un proceso de duelo. Me mencionabas 3 puntos, así que me llamaron muchísimo la atención, así me quedé bien asombrado, bien impactado, todavía le sigo dando vueltas, ¿no? Y creo que de cierta manera, como lo estábamos platicando, me sentí muy identificado porque precisamente yo no entendía por lo que estaba pasando. Ahora que hablé un poco contigo y me informé un poquito más de la situación, puedo darme cuenta que lo que yo estaba viviendo eran unos ciertos duelos, un proceso de duelo. Entonces digo, oh, ahora entiendo, ¿sí? Y eso es lo que me gustaría informarle un poco más, pues, al público, ¿no? Que nos ve, que estén un poco más informados, porque creo y considero
muy importante, creo que sería algo que congeniaría demasiado con el proceso de recuperación, el trabajar con una tanatóloga. Sí, ¿Sí? la verdad que sí, mira, no es por ponernos, ¿no?, las flores, pero como lo es el apoyo médico, el apoyo psicológico, el apoyo tanatológico, creo que viene siendo algo muy, muy nutritivo en un proceso de recuperación de adicción, porque precisamente, y me encantó la frase que el otro día Jessie nos decía, ¿no? La adicción es pérdida, ¿no? Puras Son pérdidas. puras Ujú. pérdidas. Entonces, si lo vemos o lo vamos entendiendo desde este momento, pues una pérdida va a llevarte a un cambio. Y si no trabajamos en esa ajustarnos a los cambios, vamos a estar sufriendo y vamos a estar viviendo en ese duelo no elaborado. Ahora, dentro del proceso de recuperación de una adicción, te mencionaba yo que había 3 tipos de duelos muy característicos de la persona que está en recuperación. ¿Ok? Ya después podemos mencionar los que son externos, los que son referentes a la familia o algún otro tema, pero principalmente la persona que inicia un proceso de recuperación de adicción puede adentrarse estos 3 duelos. El primero era la pérdida del uso de la sustancia de elección, le llamaban, ¿no? O le llaman. ¿Por qué? Porque me estoy desprendiendo de esto que hasta cierto punto me ayudó, me sostuvo, aunque es paradójico, ¿no? Sí. La ayuda, o me acompañó en mis momentos que más Sí, necesité, correcto. no sé, el beneficio que paradójicamente la persona le pudo haber encontrado a esa sustancia de elección o de preferencia. Y entonces ahí empieza el desprendimiento, ¿no? Se compara mucho, Fer, este duelo, por ejemplo, con las personas que tienen relaciones patológicas o relaciones violentas de pareja, Ahorita ¿no? no, el Tóxicas. término común que se utiliza, tóxicas. Casi no uso ese término, No, ¿no? ni yo tampoco, pero lo esas. utilizan muchísimo. Sí. Entonces se parece mucho porque aunque sé que me hace daño, yo lo quiero seguir teniendo. Entonces, al momento de vivir una separación o un desprendimiento o detenerme de consumir, hay un duelo. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor puede ser un tema hasta tabú, ¿no? Y decir, ¿cómo? ¿Qué de bueno puede tener eso? Bueno, para esa persona, en ese momento, tenía un beneficio. Y ahí es una pérdida. Y ¿no? es una pérdida. Esa es la primera. Y a lo mejor puede ser de las menos concebidas, ¿no? O de las No, menos reconocidas. y de cierta manera, bueno, yo creo que algo que refuerza más este duelo, que lo hace yo creo que un poquito más impactante, es de que usualmente las personas duran tiempo consumiendo, o sea, es muy raro que en el momento que inician luego llegue la familia a interrumpir el consumo, casi inician escondidas y esto se va prolongando, se va haciendo más fuerte, se le llega a una dependencia, ya cuando hay una dependencia física, emocional, entonces creo que esto hace un amarre más fuerte que al momento que llega pues esta ruptura, esta separación, el duelo pues se vuelve parte de... Y entonces ahí, ahorita en un momento más vamos a hablar de las etapas de un duelo, ¿no? Y que aplican en todo, pueden aplicar en todo tipo de pérdida o cambio. Entonces ese es el primero, ¿no? Que a lo mejor en el proceso, que obviamente esta área es tu expertise, pero en el proceso de desintoxicación, en el proceso de parar de consumir, que obviamente involucra otros procesos biológicos, físicos, pues también está ese sufrimiento de ya no voy a tener esto, ¿no? Que era mi recurso, mi herramienta, o le decíamos mi muleta, ¿no? Que me ayuda. Ese es el primerito al que se enfrenta. Y fíjate, me llama muchísimo la atención, y esto es algo que quiero recalcar porque mencionas cómo es posible, ¿no? Que tenga un duelo por una sustancia, o sea, por algo que le está haciendo daño. Entonces, para mí es importante de cierta manera que la familia más que nada no pueda comprender esto, o sea, que sí efectivamente va a pasar por una etapa, por un dolor, por una separación, una ruptura, ¿sí? Porque ya no la va a tener consigo. Entonces, yo creo que no nada más es la parte emocional, creo que viene la parte mental, la parte emocional, la dependencia física, de cierta manera, que como te comentaba ahorita, también puede hacer algo al respecto, ¿no? Bastante, Entonces, pero sí, más que nada, pues que la familia se entere, vaya sabiendo, que conozca un poco más, se informen un poco más,
de que ahí no es nada más dejar de consumir Sí. y ya, sino es todo un proceso en el que tienes que buscar sanidad. Sí, y una sanidad integral, Ujú. ¿verdad? Porque no nomás Mental, es emocional, dejarlo, física. física, emocional, todo, Ujú, todo, todo. Y entonces ese es el primerito, ¿no? Y que a lo mejor yo sí lo consideraría, como te decía ahorita, el menos validado, porque ahorita vamos a entender la importancia de la validación en un proceso de duelo. Que aunque validar no significa que te estoy autorizando o que te estoy solapando, ¿no? En este caso, ¿no? Sino que te estoy permitiendo sentir ujú. lo que sientas al respecto de tu pérdida, ¿no? Y nada más, ¿no? Y creo que en este tema o en este contexto puede ser un poquito confuso hasta para las familias, pero bueno, qué bueno que tenemos estos espacios para Ujú. poderlo aclarar. Ese es el primero, ¿no? El segundo, y creo que es uno de los más importantes, ahí, tú me lo decías, ¿no? El duelo de perder al El personaje. el Sí, personaje que yo era mientras o durante mi consumía. consumo, ¿Quién correcto. era yo? Esa persona que obviamente se transforma al momento de tener el estímulo de la sustancia y que esa persona puede ser desde la más extrovertida, la más Correcto. violenta, la más amorosa. Algunos pueden llegar a ser los más players, ¿no? O los más Ujú. galanes o los más creativos. Y entonces esta pérdida de ese personaje, porque es un personaje, decíamos, es algo ficticio, Ficticio, sí. no eres tú. Es la sustancia, o sea, Sí, hablando, sí, ¿no? O viviendo a través de ti. así Es es. lo que en lo que te convierte y realmente no es tu ser, no es tu No eres esencia, o tú. sea, no es tu persona en realidad, Así sino en es. lo que te convierte la Así sustancia, por la manera en que tú actúas influenciado por esa por la sustancia. sustancia. Y que de la misma manera como cuando te comentaba, ¿no? Es un estilo que adoptas y que ya Ujú. empiezas a adaptarte a él y muchas de las veces por eso también te enganchas con la sustancia, porque te gusta Claro, en quién te conviertes tal vez y dices, totalmente. uy, ¿dónde estaba? Ahora pienso de esta manera, creo que soy más extrovertido, ya no soy tan tímido, Tímido. Ujú. mis ideas empiezan a fluir de una mejor manera, creo que soy más ingenioso. Sí, Entonces, te empieza a agradar el personaje que se empieza a crear a partir del sí, consumo. así Y es. saber que ya no vas a ser así, pues, uy, Claro, porque eso implica buscar las herramientas o aprender las herramientas para entonces ejecutar tu personalidad real, no el personaje ficticio que te creaste o que te llevaba la sustancia a ser, sino que ser quien eres. Y si no te gusta quién eres o no sabes quién eres, dentro del ay, qué proceso, fuerte. pues es encuéntralo o Y apréndelo. si no sabes quién eres o comentas, ¿no? Sí. Y ahorita vuelvo a lo mismo, ¿no? En mi caso muy personal y yo como desde el inicio, ¿no? Les he dicho, yo siempre he sido muy Ujú. transparente y yo soy una persona que por la gracia de Dios mi Sí. vida ha sido transformada, pero yo duré muchos años en adicción, entonces de repente he escuchado esos comentarios como decir, pues ser como eras antes del consumo. O sea, ya ni Ujú. siquiera me acuerdo cómo era antes del consumo. O sea, Claro, ¿quién voy a ser a partir de mi proceso de recuperación? sí. Ni siquiera me conozco o no recuerdo cómo era antes o cómo voy a ser sin consumir. Sí, Ujú. yo creo que es una etapa nueva en la que pues estás perdiendo el personaje, pero Sí, buscando una nueva identidad, ¿no? claro. Ahora, importantísimo, Fer, ese personaje, ahorita nos enfocamos como en virtudes, ¿no? Que el personaje puede llegar a crear, Ah, no, pero pues quizá ese personaje era el el violento, violento, sí. era El el agresivo, sí, sí, agresivo, era el que totalmente. robaba, y entonces Correcto. también el, tú ya no eres esa persona. Sale Tú toda la ya no maldad, eres ¿no? ese personaje, perdón, tú ya no eres eso. El trabajar el duelo de decir, es cierto, ya no soy, y vivir ese proceso que te involucra en las etapas de un duelo, es necesario externarlo y es necesario validarlo para que verdaderamente podamos elaborar, porque cuando hablamos de elaborar un duelo nos referimos a crear a mi nuevo yo, ¿no? Ahora sí que en palabras, yo digo, de pandemia para acá, el nuevo normal. Ujú. ¿Quién eres tú, esa nueva persona que ya no tiene esos hábitos o ya no tiene estos estímulos y entonces no, te enfocas en quién eres, ese nuevo y que puede ser quien tú construyas, o sea, quien tú elijas ser, ya no ese personaje que a lo mejor en algún momento lo puedes
anhelar o lo puedes extrañar porque dices, era más fácil, entre comillas, ¿no? Hablar con mi esposa, ¿no? Con mi familia, cuando bajo la influencia, etcétera, pero realmente es enfocarte en que ya no eres ese personaje y que ese personaje, decíamos, ¿no? Ya no, nunca fue real. Ese personaje realmente nunca existió. Era el resultado del estímulo de la sustancia. Y ahorita mencionas, ¿no? Este personaje, ahorita hablamos de las virtudes, pero ¿qué tal de la Sí. contraparte, ¿no? Y muchas de las veces esto genera también mucho temor y mucha angustia en la familia también. Y culpa en la persona en sí, dices, híjole, o sea, todas las cosas, todas las atrocidades que cometí, todos los daños, todos los errores, mi falta de juicio, híjole, o sea, ¿a poco no, hombre? Y muchas de las veces, cuando estás en la etapa de desintoxicación, empiezas a darte cuenta de que realmente, o sea, muchas de las cosas que cometiste no las hiciste no las hiciste, o sea, con alevosía y ventaja, vaya, o sea, era la sustancia que tenía o ejercía control sobre ti. Entonces dices, híjole, empiezas a generar esta culpa. Y qué hermoso, Fer, poder llevar a la persona a comprender que es alguien, o sea, a trabajar la responsabilidad, porque eso sí, ¿no? Sí eres responsable, Sí, claro. pero como no eres eso. Eso era una fachada, ¿no? Eso era, El personaje. actuabas, era sí. tu personaje, y quien eres ahorita, sin esa sustancia, con estos dolores, con estas cosas reales, con esos que sentimientos, estás sintiendo, estas emociones. estas emociones, estos miedos y estas virtudes también. Ese eres tú, o sea, y ese es el proceso del duelo, ¿no? Cuando nos vamos inclusive despidiendo, nos vamos dejando atrás este personaje y allá se queda, ¿no? Ya no tiene por qué volver acá, y esa es parte también de elaborar. Y creo que es uno de los más importantes, junto con el número 3, que es precisamente el duelo por las amistades o los amigos que teníamos mientras estuvimos consumiendo. Esta parte, este duelo número 3, creo que, o lo pudiéramos considerar, aquí tú me ayudarás, ¿no? a complementar esto, creo que puede ser uno de los mayores como motivantes a recaer. A recaer. Las amistades, el entorno, fíjate, o los amigos. Y lo comentaba, vamos poniendo bien en claro, ¿no? Porque es un tema que yo manejo mucho, ¿no? Aquí con los muchachos y identificar y saber realmente, ¿no? Vamos a definir quién es un amigo. Ajá. No podemos llamar amistades o amigos con las personas que consumíamos realmente, ¿no? Para empezar. Un amigo es una persona que siempre va a querer lo bueno para ti en el presente y en el futuro. Lo bueno, ¿sí? Sabemos que el consumo no es nada bueno, entonces no podemos llamarles amistades. A los que juntos con los que consumías. Destruyamos. Son compañías o malas compañías, o vamos a buscar otro término, pero amistades realmente no son. Pero sí generas un apego hacia estas personas, ¿sí? Sí generas un apego, claro que sí, es un grupo de personas que en su momento te abren puertas, a lo malo, pero ahí está, ¿no? Hay aceptación, este sentido de pertenencia, y generas un apego, un aprecio, ¿no? Y ahorita que lo comentas, o sea, yo te decía, fue así como yo pude comprender muchas de las cosas, ¿no? Y muchas de mis recaídas, porque yo sí viví varios procesos, y la mayoría de mis recaídas eran por este mismo motivo, por las compañías, por las personas con las que yo me relacionaba. Era difícil romper con este apego que yo tenía. Era difícil, y yo tenía la intención de recuperarme, salir adelante, cambiar mi estilo de vida, pero todavía no estaba tan decidido, o no estaba decidido a dejar estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque extrañaba, porque había apego, porque, híjole, ¿cómo los voy a dejar de ver? O sea, y luego hasta los queremos ayudar, porque también es parte del amor. Yo no dudo que haya amor genuino en cuanto a, pues somos seres humanos y desarrollamos apego. Sin embargo, no tenemos nuestra personalidad fortalecida en ese momento para enfrentar ese mismo entorno ya con una nueva conducta o ya con un nuevo hábito. Y sí, efectivamente es algo que tienes que, como comentas, ¿no? Estar realmente fortalecido, porque yo, como te comentaba, ¿no? El proceso de la recaída no es, o la recaída en sí,
no es nada más el consumo de la sustancia, el proceso de la recaída viene desde los pensamientos, inicia en tu mente, de ahí se pasa a tus emociones y de ahí entonces pasamos al consumo activo. Si tú no estás bien fortalecido mental, emocional y espiritualmente, muy probablemente al momento, aunque sí, como decías, tu intención sea ayudar a la otra persona, si tú no estás bien preparado, bien fuerte va a jugar un papel importante tus emociones al momento de regresar a eso, o con estas personas, si tus emociones juegan un papel importante, probablemente, o es bien común, es más sencillo que ellos te regresen a lo malo, a que tú los traigas a lo bueno. Definitivamente. Y ahora, ¿por qué sí se considera un duelo? Claro, porque era el círculo al que tú pertenecías. Porque, y sobre todo, y quiero como decías ahorita que estaba dirigido a la familia, a las profesionales de la salud y demás, es el entorno que por el tiempo que se estuvo consumiendo te aceptó, sin prejuicio y sin juzgarte, te amó, te cobijó en algún momento, y si no traías para un taco te dieron, o si no traías para el consumo, te compartieron, y entonces empieza, justo como decías, a desarrollar este apego. Sin embargo, cuando tú empiezas a dejar de consumir o empiezas un proceso de recuperación, en ese momento tú no eres ni de aquí ni de allá. Sí, correcto. ¿Sí me explico? Entonces, claro que eso te va a afectar, esto te va a repercutir como un duelo, de decir, entonces, ¿a dónde pertenezco? ¿De dónde estoy? ¿Con quién me voy? Y como seres humanos, o sea, porque ni siquiera todavía soy realmente aceptado. Exacto. De este lado a donde quiero dirigirme, todavía hay etiquetas, Así ¿no? Todavía hay prejuicios. Hay duda, entonces, a ver, y allá no. Entonces, pero ya no quiero estar allá, ya no quiero vivir ese estilo de vida, ya es suficiente, ¿no? Claro. Quiero cambiar, pero ni siquiera sé dónde estar ubicado, ¿no? Claro. No sé dónde estoy ubicado en este momento y precisamente pues empieza este duelo, ¿no? Sí, y ahora el duelo, como decíamos ahorita, pues es esta pérdida, ¿no? O sea, ya no tengo amigos, ya no soy ya unificando, ¿no? Los tres duelos, ya no tengo amigos, pero en mi casa todavía no me creen, no me aceptan, pues tampoco soy de allá. Ya no puedo ser esa persona que era antes, ¿no? O como me comportaba antes, y por supuesto ya no tengo el recurso que me ayudaba a estar bien. Y empezamos a confrontar esta pérdida, ver que todo duelo tiene bueno, según los expertos lo manejamos con 5 etapas, que precisamente cada una de esas etapas le damos su lugar, le damos su validación, le damos su voz para que podamos nosotros elaborar el duelo. ¿Cuál es el objetivo de elaborar un duelo? Pues adaptarnos a la nueva vida sin eso que teníamos antes, que tanto nos gustaba, ¿no? O que tanto amábamos tener, o que simplemente un día lo teníamos y otro día ya no lo tenemos. Y entonces la primera fase o la que conocemos como primera fase, pues es la etapa de negación. En todo duelo hay una fase de negación. Y la negación no es ay, no digo soy de palo, no, no veo, no escucho, sino decir, ay, yo puedo, ¿no? Las excusas, justificaciones, la soberbia, sí, cuando yo tengo el control. Sí, es correcto, ¿no? Esa es una negación. Así soy yo. ¿Sabes? Claro. Y entonces, aunque ya estás aquí, ¿no? Ya te trajeron, ya iniciaste el proceso. A lo mejor yo no necesito de esto. Yo sé que yo lo puedo hacer, yo voy a salir rápido. Luego porque me gusta, ¿no? ¿Qué te puedo decir con todas las que ya te has de escuchar, ¿no? Entonces, y en un duelo es lo mismo. En un duelo por fallecimiento, en un duelo por cambio, empiezas como, ay, no está pasando, ¿no? No pasa nada, ¿no? No le pongo atención a mi emoción o muchas veces no la reconozco, no la valido porque siento como que no está pasando. Entonces, ahí viene la segunda fase, que es la ira, ¿no? Donde nosotros sentimos como, uy, sí es verdad, pero ya me enoja que sí me esté pasando y empiezo a frustrarme. Realmente no voy a poder otra vez, híjole, sí, o le empiezo a echar la culpa al mundo, ¿no? Como, ¿por qué me trajeron? Yo podía solo, y empiezo a enojarme, ¿no? Y empiezo a frustrarme, y lo mismo, o sea, si lo podemos comparar en cualquier otro tipo de pérdida, es igual, sentimos enojo, porque es injusto, aparentemente, ¿no? Lo que nos está pasando. Es bien común, ¿no? O sea, ahorita como lo mencionas, digo, ay, veo todas estas etapas cuando inicias el proceso de desintoxicación, es bien una negación, y luego el proceso del coraje, la ira, ¿no? Resentimiento, frustración.
Y luego viene una más común, que es así la vas a identificar, viene la negociación. Sí. La negociación viene siendo como una parte donde dices, bueno, ya di un paso, pero no me puedo ir tan mal, ¿no? O ya cedí en esto, algo tengo que Algo recibir tengo de que, bueno. sí, Y tú correcto. sabes que un proceso de recuperación no es de una recompensa inmediata, Ujú. como lo que es un El consumo, consumo, ajá. ¿verdad? Entonces empieza la fase de negociación contigo mismo, decir, bueno, sí me voy a quedar un mes, pero cuando salga y empiezas a querer negociar. manipular, Sí. lo estoy enfocando a lo que es el proceso de Totalmente, recuperación. totalmente. Entonces, y pasa obviamente Parece que en los otro tipo conoces. sí, y entonces al ver que obviamente esa negociación no tiene un éxito inmediato o no es lo que esperabas, obviamente viene lo que yo le llamo el golpe de realidad, ¿no? Cuando ya sabes, no, esto va para largo, sí va a pasar, sí me está ocurriendo, Es en serio. entonces viene lo que es la depresión o la tristeza por un duelo, ¿no? Donde ya verdaderamente, y en esta etapa principalmente, Fer, es la etapa que yo diría o recomendaría como una de las más, todas son importantes, validar, todas, pero la tristeza, el dolor es una de las más importantes. Permitir vivirlos. Porque es donde te debes tú conectar con lo que verdaderamente te duele. Llorarle, si le quieres llorar a la sustancia, si le quieres llorar a los amigos, si le quieres llorar a tu yo del pasado, a tu personaje, o sea, en ese momento, en esa etapa es donde necesitas abrir y sacar ese dolor. No hay duelo que se pueda elaborar sin confrontar el dolor. No hay fórmula, no hay píldora, no hay tratamiento alternativo. Hay una confrontación con el dolor. Es decir, ¿qué te está doliendo más? ¿O qué te duele en estos momentos? Y permitirte sentirlo. Ajá. Claro. Y entonces creo que dentro de la oportunidad, como decías al principio, que tenemos como de involucrar la tanatología o los procesos de duelo en un tratamiento, un proceso de recuperación de adicción, es precisamente hablar de lo que nos duele sin el temor a ser juzgados. ¿Sí me explico? Sin el temor de decir, pues extraño consumir. O se van a burlar de mí, o me van a juzgar. O me van a dejar más tiempo si digo que extraño cómo me sentía en el efecto de la sustancia. ¿Sí me explico? Y esto se trata de ser... cómo era, totalmente, cómo me comportaba, ¿no? de cierta manera, o sea, las cosas, las positivas, ¿no? Sí, se puede llamar así, pero... Sí, y entonces tiene mucho esa es sentido. una de las fases que digo yo, en cualquier proceso de duelo, en cualquiera, hay que hablar de lo que nos duele, porque el dolor sí tiene un propósito, el dolor tiene el propósito de hacernos, de detenernos, yo digo, como cuando te duele. Cuando ¿De te generar duele conciencia? Algo, sí, o sea, el sentimiento de dolor tiene yo digo, ¿no? Su origen, más bien su intención es frenarnos. ¿A poco cuando no estás así como agüitado, triste, no te dan ganas, yo digo, como de quedarte en tu sillón, acostado, tapado con tu cobijita y no moverte, ¿no? Y quedarte llorando si quieres, o viendo al techo. Ese es el propósito del dolor. El dolor no es que vivamos en agonía constante. Muchos lo convertimos en agonía, pero el propósito es que nos detengamos, reflexionemos, a generar ver, conciencia. ¿de dónde viene? Correcto. ¿Por qué me duele? ¿Dónde me duele? ¿Por qué? ¿Qué vino? Y ver qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer para no continuar o mantenerme en este estado, ¿no? Para que deje de doler. Sí. Algo que, por ejemplo, yo les pongo mucho ejemplo a mis pacientes, es que cuando tú lloras, el llanto tiene un efecto como de anestesia en tu cuerpo. Cuando tú lloras, tu cuerpo obviamente no deja de sentir dolor emocional, ¿no? Ajá. Pero cuando tú te pegas, tú vas caminando y te pegas con un mueble o algo y ¡uy! Se te salen 2 o 3 lagrimitas, la intención, o sea, las lágrimas son como anestesia para que minimice el dolor que tú estás sintiendo. Y entonces, si lo trasladamos a este contexto emocional, ¿no? O en este contexto de duelo, las lágrimas nos ayudan a sanar. Entonces es necesario llorar en un proceso de duelo. No más bien no necesario, es urgente que las personas que están dentro de un proceso de duelo, cualquier tipo de duelo, lloren, vivan su dolor. Y a veces nos limitamos porque pensamos que, ay, ya lloré mucho, ya, estoy muy mal. No, pues llórale hasta que salga, ¿no? Todo lo que tenga que salir. Y si son 2, 3 veces, y si van a ser varios días, llórale. Te voy a decir por qué es la importancia de validar, que era lo que te decía hace un ratito, porque cada vez que tú dices, ¡ay, me enojé!
y validas tu enojo. Ojo, validar, no digo externar ni desquitarte, digo validar como, a ver, espérenme, ahorita estoy enojada, estoy frustrada, me detengo y valido. O estoy triste, ahorita no tengo mucho ánimo, pero voy a hacer mi esfuerzo. Validar es la manera en que tú le estás enviando el mensaje a tu cerebro de decir si es verdad lo que te está pasando. Y fíjate la importancia de esto, ¿no? Ahorita analizando, ¿no?, la situación. Una de las cosas que el proceso de recuperación te invita a formar o a hacer es hacer todo lo contrario a lo que solías hacer cuando consumías, ¿no? Entonces, una persona que está consumiendo es una persona que está invalidando o que está evadiendo sus emociones y sus sentimientos. O sea, no quiero sentir. Está anestesiando. Entonces, para poder sanar es todo lo contrario. Permítete sentir, vive, estás volviendo y vive. Y eso es lo que nos hace seres humanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. O sea, a ver, tranquilo. Y Permítete no hay malo sentir, en eso. pero no, claro que no. Pero es cambiar como ese pensamiento, esas creencias y sobre todo, porque incluso hasta en un duelo por fallecimiento, Fer, hay gente que llega de repente y me dice, es que todo el mundo me dice que ya no llore, que ya es mucho. O la cultura, como, ¿no? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. o hace poco me decía una paciente, es que me dicen que si le lloro mucho no estoy dejando descansar a mi ser querido, ¿no? Y te topas con esas como creencias tan erróneas que limitan al ser humano verdaderamente de poder elaborar o de poder confrontar su dolor. Y digo, pues no es culpa de nadie, es la cultura. Y por eso yo te decía, no, cultura de duelo, vamos a hacerle, ¿no? Donde sea y donde se pueda hablar de esto, porque creo que es necesario y es muy importante en cualquier área. Y entonces la última fase de un duelo, pues es la aceptación. Pero la aceptación no es una resignación, Fer. A mí me gusta mucho aclarar esta fase porque pensamos como, yo ya lo acepté, ya pasó, ya, sigo mi vida, ¿no? La aceptación tiene que ver con un cambio. Y una verdadera aceptación se ve reflejado en que esto que viví, eso que perdí o ese dolor que me causaba el no tener eso que tanto quería, ya no me produce las mismas emociones que en un principio. O no me quedo detenido, ¿no? O sea, sí, esa es otra. Nos podemos estancar en etapas, eso definitivamente, pero tiene que ver precisamente con esta falta de validación. Pero el decir, la aceptación es decir, sí ocurrió, sí me pasó, sí me dolió, pero ya estoy de este lado, ¿no? O ya lo puedo vivir de otra manera, o ya inclusive, ¿no? Yéndonos a algo más profundo. Ya aprendí la lección de esto, si es que hay una lección, si no necesariamente que la haya, pero ya empieza a haber como un sentido más claro, más específico y ya sin ese dolor o ese sufrimiento que me causaba pues el no tener lo que quería, ¿no? Lo que me gustaba. Entonces, fíjate cómo dentro hasta de algo que es un cambio bueno, podríamos decirlo así, el dejar de consumir, el llevar un proceso de recuperación, pues también le sufrimos. Y tenemos que validarlo. Wow, sí, yo te digo, como entendí muchísimas cosas, o sea, ahora comprendo que las cosas que yo estaba viviendo eran duelos y que no los había podido resolver hasta después. Pasó mucho tiempo para yo poder entender y resolver estas situaciones, ¿no? Y sí tuve que pasar por todas estas etapas. Y esto es hablando de la persona que está saliendo o que está iniciando un proceso de recuperación. Ahora, rápidamente, si no, para no perder el camino, porque como te decía al inicio, ¿no? También nos gusta dirigirnos a la familia. Claro. ¿Qué pasa con la familia? También cuando hay un cambio para bien para esta persona que inicia un proceso de recuperación, ¿también la familia vive un duelo en este proceso? Sí puede vivir algunos tipos de duelos, los que se me ocurren que pudiéramos nosotros incluir. Puede ser, primeramente, no a la persona que era antes del consumo, si es que había unas características. Que les gustaba, como te decía, ¿no? Ay, ¿por qué no eres como cuando eras antes de consumir? Bueno, ¿no? O sea, a ver, pero ¿Tú te acuerdas? Y aparte ha pasado tanto tiempo que, o sea, no. Claro. Aparte ya crecí, ¿no? Creo que ya no, o sea, creo que debo de tomar
también madurar, o no sé, cosas, va a haber muchos cambios, A ¿no? fuerzas tuvo que haber cambios. Ujú. Puede ser eso, el querer, el duelo de perder a esa persona que era mi familiar antes de Antes de consumir. consumir, o inclusive el que era mientras consumía, porque aunque volvemos a tener estos como paradójicamente La hablando, ¿no? codependencia. La codependencia, pues por lo menos cuando consumía, aquí lo tenía en la casa, ¿no? Ajá. O aquí ya sabía dónde ir a buscarlo, Sí. y hay ciertos hábitos, ¿no? Que se van desarrollando, y entonces puede haber eso. Y bueno, lo que yo diría como uno de los más importantes es las expectativas. Las expectativas no cumplidas o no alcanzadas con respecto a quién espero que sea mi ser querido ya Una recuperado. vez que no consuma. Sí, cuando yo me imagino no va a ser este hombre de bien o esta mujer de bien o espero que mi hija se case y tenga, o sea, esas expectativas que Uy, como ahora que ya no familia, consuma y que esté en un proceso de recuperación, ajá, va a ser una persona exitosa, sí, va a tener negocios, va a terminar carreras, va a ser, sí. y se hacen una idea de una persona ¿Qué que, tal que no es? Y eso puede ser un duelo, porque entonces hay que qué fuerte, vivir el proceso de esa expectativa qué fuerte, las que expectativas. pues no es, no va a ser. Y aquí es precisamente importante que la familia acompañe, Fer, y que también valide, ¿no? El que, pues yo esperaba que fueras esto, ¿no? O que hicieras esto y resulta que su familiar no lo quiere y entonces, pues hay que... Híjole, qué fuerte, ¿no? Porque esto, si la familia de cierta manera no logra conectarlo, Ujú, esto puede dañar muy seriamente el sí, proceso de recuperación de su familiar. sí, O sea, las expectativas le van a caer encima, híjole, se están esperando demasiado de mí y ujú. realmente no logro llegar a ese punto. O estoy en O una no etapa, quiero, no estoy en quiero. una etapa en la que, o sea, no estoy enfocado en eso. Tal vez no logre llegar a todo lo que están esperando de mí. Sí, Tengo cosas más importantes que enfocarme ahorita, como mi bienestar, conservar mi salud, mi vida, sí. que la estaba perdiendo, ¿no? Entonces tengo cosas, prioridades Ujú. en las cuales enfocarme, que no son las mismas prioridades que tiene o las expectativas que tiene mi Claro, familia de mí. Y eso es un peso que me puede caer a mí encima como, sí, como una persona en recuperación, decir, híjole, están esperando demasiado de mí, ¿y cómo le hago? Y me empiezo a frustrar. sí, Y como te decía, ¿no? Este tipo de emociones, sentimientos, frustraciones, te pueden, si no las sabes manejar, te pueden llevar a una orillar, recaída. Ajá. recaer, Entonces, claro. pues qué interesante, ¿no? Ujú, También muy, muy interesante generar conciencia en la familia, sí, ¿no? En tener mucho cuidado en las expectativas que puedan tener de una persona que está en recuperación. claro. Y sobre todo también el comunicar lo que yo espero. Yo siempre digo, en terapia familiar, digo, independientemente de cualquier proceso o conflicto que estén viviendo, creo que la herramienta de la comunicación asertiva, o sea, el decir, yo espero eso de ti. Ah, pues resulta que yo no quiero eso. Ah, bueno, lo aclaramos, nos ponemos de acuerdo y llegamos a una, siempre digo, como un acuerdo que nos mantenga en armonía y listo, seguimos siendo familia como siempre, ¿no? Pero en este caso sí puede llegar a ser un peso muy, muy difícil de cargar para la persona en recuperación porque y para la familia, el decir, pues tanto que se esforzó, ¿no? En internarlo, en llevarlo, en traerlo, y pues resulta que no va a hacer eso, uy, Híjole, sí. duelo, ¿no? Casi, Ujú. casi como que me debe tanto y no me lo va a dar, pues hay que morir a esas expectativas. No estoy diciendo que no tengan metas, que no tengan sueños, que no tengan visión hacia un mejor futuro, pero siempre aterrizando y validando lo que la persona esté viviendo en su momento, y tanto la familia como ellos. Ahora te lo pongo en otra perspectiva, la expectativa de la persona en recuperación con respecto a su familia, ¿verdad? Porque a veces es La aceptación regreso y quiero que todos sean igual que antes y que y que me me traten traten de... igual Ajá, y que todo siga y resulta que los hijos los dejó de 10 y ya están de 20. correcto. Entonces, ahí estamos hablando de duelos externos a los que se puede enfrentar también la persona en recuperación. Pues te das cuenta que aplica en todo, ¿no? Aplica, sí. Y que puede ser de todo tipo y que lo podemos encontrar pues donde menos lo pudimos haber imaginado, pero realmente todos vivimos pérdidas y duelos todo el tiempo. ¿Cómo
cómo iniciar el proceso. O sea, rápidamente, nada más para no quedarnos en esta parte así como que, híjole, esto es el duelo y estas son las cosas que te generan un duelo, esto puede ocasionar un duelo. Me mencionas las etapas del duelo y cómo... De los duelos. Ajá. Pero la respuesta o la salida especificando en este tema, ¿no? Ok. ¿Cómo empezar? Ya sea para el familiar, ya sea para quien esté en un proceso de recuperación o quiere iniciar, ¿no? Inclusive a adentrarse, ¿no? A estos procesos. Yo siempre digo, haz tu inventario de duelos. Has perdido algo que te ha dolido. O tenías algo que en su momento era importante y ya no está. No necesariamente tiene que ser por muerte. Claro que si es por muerte, pues es más evidente, ¿no? Pero si tenías un matrimonio y por la adicción ya no está ese matrimonio, se fue tu esposa, tu esposo, tenías un trabajo, tenías una vida antes y te gustaba y de repente ya no la tienes, tenías o tienes ideas de cómo quieres que sean las cosas ahora que te estás recuperando y no están siendo así y te estás enfrentando a enojo, tristeza, todos estos sentimientos. Haz tu inventario. Okay. Empieza por ahí, haz tu inventario. ¿Qué siento que he perdido? ¿Qué siento que me ha dolido perder? Y a partir de ahí, yo siempre digo, no, empieza a ver de cada duelo, qué es lo que más te duele. Okay. Y entonces ahí empezamos a validar. Busca obviamente ayuda profesional si tienes a un consejero, si tienes a un terapeuta y pues un tanatólogo obviamente, pero yo creo que ahí empieza, ¿no? Con reconocer dónde es que nos duele. Y como siempre digo, el mejor proceso de recuperación siempre es lo más integral posible, ¿no? Sí, acompañado totalmente. De todas las herramientas que puedas tener para poder salir adelante y más fortalecido, como mencionábamos al principio. Claro. Dora, muchas gracias por acompañarnos y por el excelente tema, ¿no? Yo me quedo asombrado, todavía me sigue dando vueltas, ¿no? Sí. Tenemos tu contacto, igual si alguna de las personas aquí que nos escuchan, que nos ven, les gustaría pues iniciar este proceso, claro, ¿no? Entonces, sí. Pues tenemos tu contacto y vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte como invitada. Gracias. Y esperemos nuevamente volverte a invitar en otra ocasión y tocar otro tema porque es interesantísimo. Sí. Creo que tenemos muchos temas más por tocar y gracias por acompañarnos nuevamente. Al contrario, gracias por la invitación. Para mí es como te decía hace un momentito, ¿no? El hacer cultura de duelo en cualquier lugar, en cualquier momento, creo que es necesario para todos. Y todos nos sanamos un poquito hablando de lo que nos duele. Y como lo mencionabas, hay muchas, o sea, por muchos lados, pues, sí. Hay muchas cosas en las que puedes encontrar un duelo. Así hasta es. Cosas que ni siquiera uno tenía la imaginación de que eso era un duelo. Yo así digo, ay, ¿a poco es? Yo viví un duelo sin saber, ¿no? Yo les pregunto, digo, ya para concluir, ¿no? Yo les pregunto de repente, ¿de niño alguna vez tuviste algún juguete que te gustaba mucho y que de repente ya no supiste dónde quedó? Y si te acuerdas de ese juguete y si te acuerdas que lo perdiste o que ya no, o si tienes toda la historia de cómo lo perdiste, ahí está un duelo, ¿verdad? Ahí está un duelo porque era algo que yo quería y ya no estuvo. Y entonces, ¿qué onda con las emociones que lo acompañan? Digo, obviamente hay diferentes tipos de duelos, diferentes contextos de cómo se puede generar un duelo y demás, pero pues empezando por ahí, ¿no? Entonces, cultura de duelo para todos y en todo momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dora, por acompañarnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperemos seguirlos teniendo en los próximos capítulos. Ya saben que nos pueden seguir en diferentes plataformas: YouTube, Amazon, iCast, Apple Podcast, y pues ahí en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.